Bien, como mencionaba el doctor Abreu, trabajamos en todos esos sitios. Ahorita les paso una tarjeta por si quieren llamarme, porque la verdad que la cosa no ha estado buena últimamente. Peralta y Andrés, excelente conferencia, me han dejado poco terreno por recorrer, pero señores, cuando Peralta dijo que no existía mucha controversia, yo no estoy de acuerdo con eso. Y la mayor controversia que hay es si operar anterior o posterior. Óigame, hay estudios que se realizan y hay un estudio que voy a presentar que es un estudio global donde solamente el 20% estuvo de acuerdo en hacer abordajes anteriores, abordajes posteriores, pero el 60% nunca se puso de acuerdo en irse de un lado o de otro. Siendo nosotros los latinoamericanos lo que más temprano diagnosticamos y lo que más operamos los pacientes, evidentemente se debe a un factor económico. Y los que son un poquito más antiguos en AO, el doctor Ureña y el doctor Abreu conocen a Omar Moraes y a Druva Falaviña de Brasil, que son los que más han hablado de esto y son los que más operan abordajes circunferenciales a nivel de Latinoamérica. Entonces, los objetivos evidentemente ya los muchachos lo mencionaron ante un paciente con una mielopatía cervical espondilótica, que es lo primero, es una adecuada descompresión porque lo que existe, como dije ahorita, es más, son datos de compresiones neurológicas, no así el dolor no es la causa principal de tratar este tipo de pacientes. La estabilidad, siempre y cuando esté comprometida, el balance sagital de los pacientes, son pacientes añosos, ya perdieron altura del disco, lo primero que aparece es una alteración del balance sagital. Y puede ser que el dolor a largo plazo sí sea desarrollado por este tipo de patología. La instrumentación, si es que vamos a hacer instrumentación, tiene que ser una instrumentación suficiente y rígida, nunca quedarnos cortos, como me ha pasado en muchas ocasiones en el pasado. La fusión de los niveles instrumentados son factores importantísimos, sobre todo si vamos a operar la columna cervical alta o la columna cervical baja, sobre todo la charnela cervicodorsal, porque es una zona de transición de mucho movimiento y evidentemente si operamos un paciente lo que queremos es una rehabilitación adecuada. Entonces, para lograr los objetivos de operar estos pacientes, lo primero que hay que tener en cuenta es el cuadro clínico. Ya los muchachos hablaron mucho de las diferentes escalas, de que si es grave, si es moderada, si es severa. Estos pacientes son pacientes añosos, por ende son pacientes con cardiopatía, son pacientes con hipertensión, son pacientes diabéticos, son pacientes de edad avanzada. Estas son enfermedades que hay que tener en cuenta y por ende todos mis pacientes con mielopatía cervical yo lo trato con un equipo multidisciplinario. Lo primero que yo tengo es un intensivista a mano cuando voy a operar este tipo de pacientes. La anatomía del paciente para decidir qué tipo de cirugía vamos a realizar es importantísima. Hay pacientes que tienen un cuellito muy corto y que si vamos a operar los niveles cervicales inferiores es prácticamente imposible. O pacientes que tienen una artrosis de la articulación occipito cervical, entonces se nos hace imposible hiperextender el cuello y operar los niveles cervicales superiores por vía anterior. Eso es importante, la planificación. Y evidentemente la experiencia del cirujano. A mí me encanta la vía anterior. Casi todos mis pacientes son por vía anterior. No quiere decir que el que opere por vía posterior esté errado. Simplemente es una cuestión de preferencia. Y este es el estudio que le mencionaba ahorita. Este es el estudio, un estudio global que se hizo, es el estudio más completo sobre preferencias de abordajes en mielopatía cervical y fíjense como le dije de las estadísticas que hablábamos y solamente el 2% de ese 60% decidió hacer abordajes circunferenciales porque el abordaje circunferencial lo tiene más circunscrito a lo que son las cirugías de salvataje, o sea, si hay una complicación, decido hacer un abordaje cervical para salvar lo que es la primera cirugía. Y cuando tenemos, los muchachos hablaban de la línea K. Perfecto, eso es excelente. Primero se describió en el 2005 con radiografía, luego en el 2018 me parece que la modificaron con resonancia para las hernias blandas. Y si tenemos hernias blandas en la parte anterior, pues sí, nos vamos a ir anterior. Ese es el 20% fácil de la patología de irnos anterior. Si tenemos patología cervical posterior, también es fácil. Pero nunca estos pacientes llegan así. Estos pacientes por lo general llegan con compresiones mixtas y estas compresiones mixtas tenemos que saber si la reducimos anterior y podemos hacer una elongación del ligamento longitudinal, del ligamento amarillo y todas esas cosas a tener en cuenta para decidir. Como le dije, es incierto, o sea, hay un 60% de personas que no se deciden si es anterior o posterior. Entonces hay que definir cuál es el paciente ideal para hacer un abordaje de 360 grados. Y
Yo no creo que nos lleguen muchos pacientes así. Lo primero es que el paciente, para hacer una artrodesis de 160 grados, tiene que ser un paciente mielopático con síntomas de gravedad o severidad. Tiene que tener una compresión mecánica estática. Las compresiones mecánicas dinámicas se pueden resolver excelentemente bien por vía anterior o vía posterior, como usted decida hacerlo. Ahora, tener cuidado con una de las vías que usted quiera. Y las formaciones osteofíticas pueden ser, para que sea abordaje circunferencial y que entre dentro de este rango, deben ser laterales. Si son centrales, podemos perfectamente quitarla con una corpectomía o con una osteotomía de traslación, como mencionaba el doctor Andrés García. Y miren en este paciente, tomando en cuenta lo que dijimos anteriormente, entonces una compresión tanto anterior como posterior, la imagen mielopática, fíjense esta imagen en Hills o en Colina, como mencionaba el doctor Andrés García. Los neuroradiólogos sabrán de esto más que yo, miren la compresión que tiene este paciente. Y decidimos entonces hacer un abordaje de 360 grados. ¿Por qué yo no hice corpectomía en este paciente específicamente? Recuérdense que son pacientes añosos, la calidad del hueso de estos pacientes no es tan buena. Sí. Lo que yo hice fue quitar todos los osteofitos por la vía anterior, fijar con 3 placas, entonces hacer una vía posterior. Y aquí está lo que mencionaba el doctor Peralta. Los tornillos pediculares en los niveles inferiores en C7, porque por un efecto biomecánico, los tornillos de masa laterales tienen menos recorrido y tienden a hacer mayor pull-out. Pero no todos los pacientes precisan de un abordaje circunferencial. O sea, este tipo de paciente es muy infrecuente que nos llegue, al menos a mi consulta. Por ende, hay otro tipo de pacientes donde no necesariamente tenemos que hacer un abordaje circunferencial, pero que sí se recomienda altamente hacerlo. Y este tipo de pacientes son los pacientes con alto riesgo de pseudoartrosis. La pseudoartrosis representa el 60% de las reintervenciones a nivel de columna cervical. Aflojamiento del material, ruptura del material, pérdida de la lordosis, todo eso se relaciona a una pseudoartrosis. Por ende, es la causa más frecuente, aunque no la tomemos en cuenta. Y es extremadamente importante entonces conocer cuáles son los factores de riesgo que me van a llevar a una falla por pseudoartrosis. Dentro de la falla por pseudoartrosis están los propios del paciente, son los mismos que todos conocemos para todas las patologías óseas. Pacientes fumadores, obesos, diabéticos, uso crónico de esteroides, como ya yo estoy seguro que el maestro de la Rosa nos hablará de eso. La malnutrición, pero pongo en rojo la osteoporosis, por una razón sencilla. Si el hueso se rompe y está osteoporótico, se pega. Tarde, pero se pega. Pero es extremadamente difícil unir 2 superficies articulares en un paciente con osteoporosis. Las mejores series que te hablan de esto no pasan de categoría grado 3 y solamente te hablan de un 50% de fusión en pacientes entre 65 y 75 años, lo cual es extremadamente bajo. Es una lotería entonces que un paciente se te pegue si tiene osteoporosis. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Pacientes osteoporóticos siempre tengan presente hacer abordajes circunferenciales. Hay otros factores entonces que dependen del cirujano, como por ejemplo la cantidad de niveles, hablaba Andrés ahorita, que hacer muchos niveles aumenta el riesgo de osteoporosis. El tipo de injerto óseo, y es por esto que cuando yo hago corpectomías no utilizo drill, solamente utilizo drill para modelar los lados de la corpectomía, utilizo Ronger y ese injerto lo ahorro para rellenar la caja o la cesta o lo que utilice, porque aumenta muchísimo más el rango de fusión. El abordaje quirúrgico te dice que el abordaje quirúrgico anterior tiene muchas más probabilidades de fusión porque existe una huella de fusión mucho más importante. Si hacemos un abordaje posterior adecuado, el rango de fusión es prácticamente el mismo y eso está demostrado. Y sobre el material de osteosíntesis, es importantísimo, a mí no me gusta utilizar PIC, aunque es prácticamente lo que más tenemos. El PIC crea una interfase entre el hueso y el injerto que colocaste que no deja que la fusión se haga tan rápido. El titanio, por ejemplo, tiene mucho más osteointegración y lo ideal siempre sería utilizar injerto biológico. Por ende, a las columnas osteoporóticas hay que hacer abordaje circunferencial para mayor estabilidad, mayor rigidez y mayor tasa de fusión. Entonces, este es un paciente, fíjense cómo tiene una compresión a nivel C5, C6, C6, C7, una gran disminución del canal. Este es un paciente del cual yo aprendí mucho. Este fue el paciente que empezó a sacarme canas, de hecho. Le hice una fusión anterior, fíjense qué bonita. Yo utilizo tornillos largos. Paciente con osteoporosis se debe utilizar un tornillo entre 80 y 90% de la longitud total del cuerpo vertebral para evitar el pull-out. Siempre uso esos tornillos largos.
Pero a los 6 meses le hice esta resonancia, miren qué bonita está, excelente, ¿no? Al año vino así. La neuroradióloga me va a ayudar en este caso. Fíjense aquí la presencia de... Bueno, doctor, imagínense. Fíjense la presencia de aire donde debería haber una masa de ósea, que es lo que te dice a ti que hay una fusión, y esa presencia de aire te dice que eso nunca se pegó. Esta paciente tuvimos que llevarla a quirófano y hacer un abordaje circunferencial entonces con una malla de titanio por delante, rellenarla con el hueso que sacamos de esta parte y la paciente evolucionó bien. De esta paciente aprendí muchísimo, como les dije. Entonces tuve este paciente que también tiene osteoporosis con una mielopatía a 4 niveles. Fíjense que el nivel superior es el más comprimido. Siempre pasa que los niveles de los extremos son los que más se comprimen, ¿no? Eso como para ponérsela más difícil a uno siempre. Le hice un abordaje circunferencial con una instrumentación anterior híbrida, como me recomendó el doctor Andrés García. Si puedo poner tornillos pediculares en C2, también los pongo. Un efecto de biomecánica y del fulcro, del pivot que causa el peso de la cabeza. Restablecí la lordosis cervical y siempre siempre corroboro con tomografía, como se van a dar cuenta. Y fíjense en el gran bloque óseo que formó esta paciente al tomar el hueso de las corpectomías, ¿sí? Fíjense la poca presencia de aire que ya hay aquí. Y la instrumentación posterior para corroborar la colocación de los tornillos. Hay otros pacientes que tendemos mucho a hacer abordaje circunferencial y son los pacientes que están en cifosis. Y los pacientes que están en cifosis tenemos que lograr 3 objetivos. Evidentemente la descompresión neurológica, pero aquí el balance sagital toma mucho más importancia y mantener la corrección de ese balance sagital, entonces sí hay que hacerlo. Estos son algunos de los estudios que nos muestran que con un abordaje circunferencial podemos tener mayor corrección y alineación del balance sagital, menos dolor posquirúrgico por inestabilidad y menos complicaciones a largo plazo relacionadas al implante. Cuando nos toca entonces operar columna cervical baja, yo recomiendo altamente, si el paciente tiene osteoporosis o si tiene cifosis, hacer un abordaje 360 para hacer una columna cervical baja mucho más rígida, por ende disminuir lo que hablaba ahorita, falla del material de osteosíntesis y pull out. Y cuando vamos a operar cifosis, siempre la pregunta era cómo empezar, por delante, por detrás. Entonces, en el 2014, estas personas se dedicaron a hacer un estudio, a diseñarnos un diagrama, y decía que entonces la cifosis podía ser rígida o no rígida. Si era una flexible, tú podías empezar por la vía posterior o por la vía anterior, como quisieras, pero que en pacientes con alto riesgo, entonces tenías que hacer una vía circunferencial. El problema venía cuando era rígida, pero la columna cervical es anterior y posterior, o sea, la columna como tal es anterior y posterior. Si es rígida por delante o si es rígida por detrás. Si es una columna rígida por delante, puedes hacer un abordaje anterior, dinamizar e instrumentar, y con eso se supone que corregía la cifosis. Si era rígida posterior, entonces podías irte posterior y dinamizar y corregir por detrás. Yo no hago eso, yo siempre voy vía anterior primero, no importa. Si la columna cervical está rígida delante, entro, hago abordaje anterior, libero y coloco implante inmediatamente y luego voy vía posterior. Si es rígida posterior, no importa, yo voy anterior, libero, volteo el paciente, hago liberación posterior, instrumentación y luego vuelvo a hacer la instrumentación anterior. Y muchos me critican por este método, con su razón, porque le estoy agregando un paso a la cirugía y por ende mucho más riesgo de complicación, pero con esto yo garantizo mejor alineación del balance sagital y una no compresión del foramen cuando haga la compresión, o sea, cuando lleve el paciente hacia atrás, tengo liberación completa de lo que es el foramen. Miren, este es un paciente que ustedes lo han visto, que yo lo he presentado en algunos casos, tiene una cifosis. La cifosis de la columna cervical, si son en la parte superior, tienden a hacer una traslación de lo que es el DENS por el peso de la cabeza, y esto puede provocar una compresión mecánica dinámica, que si no la tomamos en cuenta nos va a pasar factura. Este es un paciente que tiene una cifosis de más de 30 grados, está fusionado tanto anterior como posterior, si se fijan aquí. Si vamos a las imágenes de resonancia y tomografía, fíjense cómo hay un gran bloque óseo en esta parte, y este es un paciente que lo hice como les expliqué, primero ir anterior, liberación, luego ir posterior, liberación, instrumentación, y volver anterior a hacer entonces una
una instrumentación como se ve en este caso. Una buena recuperación del balance sagital y una mejoría aceptable del paciente. El mayor fallo que puede tener una cirugía de columna es ponerle expectativas muy altas al paciente. Sea realista con las expectativas, porque si usted le dice usted va a mejorar un 100%, ya la cirugía de por sí fracasó, sobre todo en pacientes degenerativos. Entonces, este es otro tipo de paciente y me gustó mucho la charla del doctor Peralta porque menciona que en los abordajes posteriores se puede lesionar mucho la raíz de C5. Fíjense cómo esta paciente tiene una cifosis de aproximadamente unos 13 grados, tiene unos grados de compresión aquí. Esta es una paciente que yo antes de pudiera hacer un abordaje posterior, no tiene una cifosis, aunque no tiene una compresión, pero para evitarme el problema, además es una cifosis móvil, como recomienda la literatura. En este tipo de pacientes yo tengo mucho cuidado, porque si ustedes se fijan, esta debería ser la anatomía normal del foramen. Si yo me voy vía posterior en una cifosis no rígida, puedo provocar esto. Una compresión, y aunque es una complicación noble, no deja de ser una complicación. No hay nada más molesto que el paciente te diga, yo mejoré muchísimo, pero tengo el hombro que no puedo con él. Viene la cirugía de hombro, o sea, una paciente desconforme. Por eso cuando yo voy a hacer abordaje posterior, tengo siempre muy en cuenta hacer este tipo de examen en la camilla. Yo recuesto al paciente en hiperextensión por unos 5 minutos y si el paciente empieza a hacer una radiculopatía de la raíz de C5, de C8 o de T1, es un paciente que yo inmediatamente hago abordaje circunferencial, como lo hice en este caso, porque me voy anterior, recalibro el nivel del foramen y garantizo también lo que es la buena alineación en el balance sagital. Hay que tener cuidado en la columna cervical baja, mencionábamos ahorita, fíjense este paciente como tiene una compresión a nivel de C5, C6 bastante grande y C6, C7, fíjense aquí esta imagen hiperintensa. Este es un paciente que yo le hice un abordaje circunferencial, el paciente mejoró muchísimo, pero a los 6 meses este paciente comenzó a desmejorarse. No entendía el por qué, entendía que tal vez había una pseudoartrosis o algo, pero no era así. Y fue que yo hice una descompresión insuficiente. Fíjense como aquí no hay tanta hiperintensidad, pero fíjense como aquí sí. Y esto se debe a que quité la lámina de C6, pero no quité el borde superior de C7. Y eso se llama una mielopatía en reloj de arena. Eso es una complicación que es mía. Ese es un paciente que lo entramos, solamente quitamos este tercio de la lámina y el paciente evidentemente experimentó mejoría. Tengan en cuenta eso, si van a hacer abordajes circunferenciales, hagan descompresiones suficientes, salgan conformes para que no les pase esto. Entonces los pacientes con trastornos de movimiento son pacientes que hay que tener mucho cuidado, pacientes con Parkinson, pacientes con distonía, pacientes con parálisis cerebrales tipo atetóxicas, son pacientes que hay que tener muy en cuenta. Y los pacientes con trastorno de movimiento, lo primero que te hacen son movimientos involuntarios. Las articulaciones no están preparadas para este tipo de movimiento. Se supone que cuando tú vas a hacer un movimiento hay una preparación de las articulaciones y estos pacientes se degeneran mucho más rápido. Recuérdense que las contracciones distónicas son contracciones más laterales, o sea, asimétricas, por tanto, una afección mucho mayor de lo que es la placa y una degeneración mucho más rápida. Los pacientes con parálisis cerebrales tipo atetóxicas desarrollan una degeneración en un 50% más rápido de los pacientes con una evolución extremadamente rápida y entonces el abordaje circunferencial se sugiere para mayor rango de descompresión y tasa de fusión de dichos pacientes. Este es un trabajo que, aunque es del 2012, es un trabajo que a mí me encantó cuando lo revisé, porque dice que todos los pacientes con parálisis cerebral de tipo atetóxica que se operaron con abordaje circunferencial, todos mejoraron todos los aspectos de la vida y las variables que se tomaron en cuenta para dicho trabajo. O sea, es un paciente que prácticamente recuperaron la independencia en su vida, por así decirlo. Los pacientes con Parkinson entonces son un animal totalmente diferente, porque aparte de que tienen contracciones involuntarias, tienen algo que se llama pérdida del balance sagital, y este es el paciente típico con un Parkinson avanzado.
Vamos a hacer descompresión porque es lo que está provocando el síntoma, pero también debemos mejorar la parte del balance sagital. Y el problema de corregir el balance sagital en la columna cervical es que tenemos que tener en cuenta C7. Si no se tiene en cuenta C7, usted falló. De hecho, el límite inferior o el C7 slope es lo que te dice a ti cuánto corregir y cuánto no. Y entonces, imagínense ustedes corregir un balance sagital en C7, que es una transición cérvico-dorsal con pobre calidad ósea y con alto riesgo de pseudoartrosis. Siempre yo hago abordajes circunferenciales. Últimamente está muy en boga utilizar lo que son las barras delta. Lo primero que la barra delta en pacientes osteoporóticos está contraindicada. Segundo, si coloco barra delta pierdo capacidad de corrección, entonces no entré a hacer nada y el paciente me va a quedar con dolor. Como por ejemplo en este paciente, un Parkinson, fíjense qué nivel de compresión tiene este paciente acá arriba. Lo llevamos a cirugía, una instrumentación anterior híbrida, me encantan, pienso que me da mucho más estabilidad. Fíjense cómo el abordaje posterior también se ve muy bien. Y aquí, a los 6 meses, entonces, fíjense este grado de fusión que tiene el paciente a este nivel, porque utilicé el hueso de la corpectomía, pero fíjense cómo el injerto no termina de integrarse. Y yo decía, oye, pero ¿y el dolor se deberá? Hay algún dato de pseudoartrosis. Lo primero que aparece con pseudoartrosis es dolor y lo segundo que aparece es un aflojamiento del material de osteosíntesis que en este caso no existe. El problema de este paciente era el abordaje posterior. Parece que cuando hice el abordaje lesioné muchas fibras musculares y recordar que el músculo no se recupera con músculo, se recupera con una cicatriz. Por ende pierde el 50% de lo que es la contractilidad de este. Y este paciente entonces desarrolla mucho dolor en esta zona y en esta zona. Este paciente lo tratamos con la gente de neuroortopedia y utilizamos toxina botulínica local y mejoró bastante. Tener en cuenta los abordajes posteriores, el residente no me hace el abordaje posterior, ese abordaje lo hago yo. Es un abordaje que no debe ni sangrarte porque todo es a través de la fascia y superióstico. O sea que desde ese momento nadie me hace el abordaje posterior porque es un paciente que me quedó con una complicación, el dolor es una complicación, a pesar de que mejorara la afección neurológica. Los pacientes multioperados, entonces, como dije, las cirugías circunferenciales son muchas veces de salvataje, por cuales cuando hacemos abordajes circunferenciales en primera instancia agotamos esa posibilidad. Este es un paciente también que ustedes han visto por ahí, fíjense cómo tiene una señal hiperintensa en la columna cervical alta. Yo le hice un Hirabayashi, una técnica que el doctor Peralta mencionaba anteriormente, que era una laminoplastia. Este paciente se perdió de la consulta y vino así. Se infectó, perdió el instrumental, una compresión neurológica importante. Le hicimos un abordaje circunferencial, nos fue muy bien. En infecciones yo no utilizo fíbula ni utilizo injerto autólogo, siempre utilizo cesta de titanio por una cuestión del biofilm que provoca y la no integración de la bacteria al material de osteosíntesis, y siempre corroboramos con tomografía. No hago resonancia al principio porque me va a dar muy alterada la imagen y lo que va a hacer es un gasto de dinero con el paciente. Este es otro paciente. Entonces hay un sinnúmero de pacientes que aunque no entran dentro de lo que es la mielopatía cervical espondilótica, lo voy a mencionar solamente por pasar por encima de ellos, y como son los pacientes con infecciones, con discitis, y fíjense esta paciente, siempre titanio y un abordaje circunferencial para garantizar la estabilidad de dicha paciente. Esta es una paciente con una metástasis en C3, no sé por qué se le ocurrió hacerla en C3, es bastante molesto y como decía anteriormente, si vamos a abordar la columna cervical alta, pues es preferible siempre ponerlo en abordaje posterior porque el fulcro y el pivot que provoca la cabeza a este nivel son bastante alto y puede provocar el desanclaje del material de osteosíntesis. Y hay un grupo de pacientes que yo quiero que aunque hacemos abordajes circunferenciales muy frecuentes, que son los pacientes de trauma. Cuando usted ve este trauma, todo el mundo dice, sí, abordajes circunferenciales, eso se rompió todo, no hay problema. Pero este tipo de paciente que tiene una lesión a través de los elementos blandos, es un paciente que tiene luxación facetaria, pero no tiene fractura. Muchos de nosotros, y lo he visto en los cursos que hacemos en los congresos, decimos, no, yo voy anterior, reduzco las facetas y coloco una caja y una placa. Si es conmigo, no lo hagan.
Primero, porque si yo generé la fuerza suficiente para romper todos los elementos estabilizadores y luxar esa faceta, yo no tengo un ligamento que sirva. Y para yo estabilizar esa columna, entonces tengo que colocar una caja extremadamente alta. Y aparte de la lesión neurológica, si es que yo logro recuperar, entonces voy a tener un estiramiento de la raíz. Si es a mí, como dije anteriormente, hagan un abordaje posterior. Fíjense que este paciente sí tiene esta lesión, pero yo opero a los pacientes como si nunca tuviese que operarlo de nuevo. Yo opero a los pacientes como si pensara que ellos van a recuperar. Ese conformismo de que no, ya la médula está... No, yo no uso eso. Trato de operar al paciente como si fuera a mejorar del todo. Entonces, pacientes a tener en cuenta para el doble abordaje, como dije anteriormente, los pacientes con alto índice de pseudoartrosis, deformidades cervicales, sobre todo en cifosis, pacientes con trastorno de movimiento, las lesiones metastásicas, infecciones y traumas inestables, y los pacientes multioperados. Hay otro tipo de pacientes que son los atletas de alto rendimiento, que tú necesitas una fusión muy rápida para que vuelvan a su actividad deportiva y se recomienda hacer un abordaje circunferencial para lograr mayor tasa de fusión. Dentro de las desventajas del abordaje circunferencial, entonces, mayor tiempo quirúrgico, mayor riesgo de infección, mayor sangrado, mayor riesgo de hematomas y, como le mencionaba anteriormente, agotar las posibilidades de si nos falla, entonces, un tercer abordaje. Este es un paciente que yo operé y por poco se nos muere. ¿Te acuerdas, Cristian? Este es un paciente que tuvimos que abrir la herida anterior en la habitación, en la cama. Fíjense esto, el gran hematoma que hizo por un abordaje circunferencial, a pesar de que el paciente tenía drenes colocados, como quiera hizo el hematoma. Paciente que pudo haber tenido un desenlace fatal. Dentro de las conclusiones, entonces, cuando tenemos un abordaje circunferencial, tenemos mayor acceso a la zona afectada, por ende mayor descompresión, mayor estabilidad, que mejora los resultados en casos complejos. Los criterios para la selección del paciente, la evaluación preoperatoria de imágenes son componentes críticos para la planificación quirúrgica. Tiene desventaja, como mencionaba en la diapositiva anterior, y la secuencia de abordaje es un componente crítico en el proceso de planificación preoperatoria en los pacientes con alteraciones de balance sagital. Hasta aquí, muchísimas gracias. Soy libre de que me critiquen y me digan lo que ustedes quieran.